sumarse a este último webinar de Café Forense del ciclo 2023. En este webinar estaremos contando con la presencia del doctor, director Puello Antonio, quien nos estará hablando acerca de la prevención del riesgo de la violencia de género por medio de la utilización de la guía SARABE 3, con sus amplios conocimientos, su amplia trayectoria, un experto en la materia, catedrático de la Universidad de Barcelona, que seguramente nos va a dejar unos conocimientos más que valiosos. Así que bueno, prepárate para escucharlo y va a ser un lujo tenerlo con nosotros. Doctor, doy lugar a la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenos días en Argentina, y aquí ya son el inicio de la tarde en Barcelona y el final del periodo vacacional. Estamos en el inicio ya de la vuelta a la actividad cotidiana en la universidad. Gracias por la invitación y por supuesto creo que es muy interesante que sigas, te tuteo por favor, para que puedas promover este tipo de actividades. De hecho, estoy muy contento de poder, bueno, pues dirigirme a la audiencia y presentar algunos elementos básicos de lo que sería, pues, las corrientes actuales en la evaluación de la violencia contra la pareja, y hablaros de la guía de la SARA V3, que, bueno, en cualquier caso vamos a tener unos minutos para poder charlar, especialmente ver algunas pinceladas, porque como ha dicho Cecilia, no es un curso ni un entrenamiento, simplemente es una presentación que espero les sirva para, bueno, hacerse una idea de por dónde van estas directrices. Voy a colgar la presentación para que podamos seguirlo de una manera más directa. Voy a ver si... Exacto. Compartir la pantalla. No sé si ven la pantalla. Perfecto. Sí, ¿ven la pantalla, por tanto? Pues voy a empezar. Perfecto, sí, se ve. Si hubiera algún problema, me avisáis de palabra, por favor. Sí. Pues como veis, el título vamos a dedicarlo a hablar de la prevención. Básicamente me gustaría que algunos mensajes queden claros, y los psicólogos sabemos muy bien que los primeros inputs que recibimos son los más fáciles de recordar. Vamos a hablar fundamentalmente de prevención, porque la guía de valoración del riesgo es una herramienta que funciona en el contexto de la prevención de la violencia contra la pareja. Vamos a desarrollar este argumento con más profundidad y dar algunos detalles. Bueno, les mostraré dónde trabajo. Esta es la Universidad de Barcelona, el edificio principal. La Facultad de Psicología no está en este edificio, pero sobre todo se lo muestro por dos razones. Una, por si vienen a Barcelona y tienen interés, pues aquí me van a poder localizar, y sobre todo porque en la parte superior, marcado con una... perdona, no sé si lo estáis viendo bien, está la página web donde podéis acceder a la documentación, alguna de las cuales os voy a hacer referencia, pero en cualquier caso en esta página web, en este lugar, tenemos todas las publicaciones del grupo de investigación en violencia, y nos ocupamos de temas de violencia de género, violencia sexual y fundamentalmente de temas de valoración del riesgo. Además, también les quiero mostrar el instituto donde yo actúo como supervisor de formación, en el cual ofrecemos cursos y actividades básicamente de especialización en el campo de la psicología forense. Se llama Instituto de Psicología Forense, y por supuesto allí podréis encontrar, si tenéis interés, información pues exhaustiva acerca de nuestras actividades. Bueno, los cursos de formación los hacemos de forma anual, hay de muchos tipos, pero en particular tenemos un curso detallado para poder hacer entrenamiento en el uso de las guías de valoración del riesgo, entre otras muchas cosas que se programan a lo largo del año. Bueno, el índice que vamos a tratar hoy, pues básicamente de lo que se va a ocupar es de plantear una breve introducción al tema de la violencia contra la pareja,
que es un término que voy a intentar precisar, porque es justo en este contexto donde surgió hace ya más de 25 años las guías de valoración del riesgo, una de las cuales, la SARA, ha tenido una reedición que es precisamente la que va a ser objeto de análisis esta mañana. Después hablaremos del papel que tienen los profesionales y la responsabilidad que tienen en el mundo de la prevención, cuál es su papel, y aclararemos algunos aspectos que tienen que ver con ideas que conviene ir renovando, sobre todo porque la investigación y los avances en la valoración del riesgo en violencia contra la pareja nos han aportado muchas informaciones de gran utilidad en el mundo forense. Y por último, pues le dedicaremos una presentación al SARA V3, dedicaremos unos minutos a hablar de cómo se valora el riesgo y a presentar algunos aspectos relevantes de esta guía, y por supuesto iremos con algunas conclusiones para después, si tienen interés, si quieren, pues podamos ocuparnos de algunas preguntas o comentarios a los cuales estaré encantado de poder contestarles. Bueno, una previa muy importante. Para trabajar en valoración del riesgo en el mundo forense hacen falta dos elementos básicos a los cuales yo voy a dedicar un poquito esta reflexión. Por una parte, hay que conocer bien a fondo el tema de la violencia contra la pareja. Es decir, nadie que no esté bien formado, que tenga una actualización en qué es, cómo funciona, etcétera, la violencia contra la pareja, que es estas siglas que veis abajo a la izquierda, pues básicamente no va a poder hacer unas buenas valoraciones de riesgo. Y en segundo lugar, una vez analizado lo conceptual que se aprende estudiando, básicamente, hablaremos de la metodología, y ahí es donde yo voy a explicar un poquito más dónde se inserta la SARA V3. La SARA V3 es una guía que sirve para tomar decisiones utilizando la técnica del juicio profesional estructurado, que es estas tres siglas que ven a la derecha, y es imprescindible ambas cosas, un entrenamiento en la guía y un conocimiento de la temática, porque si no, el técnico, como van a ver, no va a tener la capacidad de tomar las decisiones que van a ser la base de su intervención en diferentes ámbitos, no solamente en el ámbito, digamos, de atención a víctimas, sino en muchos otros donde el SARA o la SARA se utiliza de forma habitual. Bueno, no tengo que extenderme mucho en la actualidad de la violencia de género o violencia contra la mujer. De hecho, os pongo tres imágenes, dos de las cuales están extraídas de la prensa argentina, la preocupación con el feminicidio, que es compartido no solo en Argentina, sino en otros muchos países, y también el maltrato, que tiene una extensión enorme y que además se ocupa de minorías, de grupos etarios. Y en el medio os he dejado nuestra polémica de estos últimos 5 días. Supongo que algo habréis oído de lo que sucedió en la entrega de premios del Campeonato del Mundo de Fútbol femenino o femenil, como he visto que lo ponen en algunas informaciones de prensa en Latinoamérica. En cualquier caso, no os podéis ni imaginar el impacto que ha tenido en España y la consecuencia que nos va reflejando. Hay quien dice que se puede parecer al caso de La Manada desde un punto de vista del impacto público. En cualquier caso, esto nos muestra la enorme actualidad de la violencia de género y una derivada que creo que merece la pena, que en España hemos observado, y es que conforme va avanzando la campaña política, social, cultural contra la violencia de género, emerge un tema clásico que es la violencia sexual y ocupa un protagonismo muy grande. Y por tanto, lo que está pasando de alguna forma es la toma de conciencia muy generalizada de ciertas prácticas y costumbres que parecían, pues bueno, razonablemente toleradas y que realmente pues han mostrado la cara más cruda de la violencia de género, en este caso en formato de una agresión sexual, aunque es verdad que es una agresión sexual, yo la califico de grave por no quitarle importancia, pero tampoco para distinguirla de lo que son agresiones que tienen consecuencias incluso letales con las víctimas. Bueno, hoy tenemos una gran cantidad de términos que hacen referencia a lo que en el fondo
podemos llamar violencia contra la pareja, violencia contra la mujer, violencia de género, violencia machista, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta mucho concentrarme en lo que es realmente el objetivo, en este caso de la escala, de la guía del SARA. La SARA se construyó para trabajar en la prevención de violencia contra la pareja. También se puede, si queréis, sustituir pareja por expareja. Y esto es muy importante porque para otros tipos de violencia contra la mujer no siempre es útil el SARA o la SARA. Hay que utilizar las más adecuadas. Esta gráfica que os pongo en la pantalla nos indica qué es realmente la violencia de género. Está a medio camino, hay la violencia contra la mujer, contra la pareja, perdón. Está a medio camino de la violencia de género y de la violencia intrafamiliar. En España hemos llamado por ley violencia de género a lo que en general en el mundo se conoce como violencia contra la pareja, y esto siempre tiene unas ciertas restricciones. De hecho, los tipos de violencia contra la pareja son muy variados, desde el más grave, que es el letal, pasando por el acoso, sobre todo en entornos laborales, organizacionales, la violencia física, la sexual, la ciberviolencia, etcétera, etcétera, que se da en unas circunstancias muy particulares y por tanto que reciben otros nombres. Por ejemplo, hay quien habla del maltrato y el abuso, o del feminicidio, o del acoso. Últimamente hay un gran interés en estudiar el dating violence o violencia en el noviazgo, también los crímenes de honor y la violencia vicaria. Todo esto es un racimo de fenómenos en los cuales la SARA tiene mucho que decir, aunque está muy preparada, sobre todo para el caso del maltrato, fundamentalmente del maltrato y del noviazgo en adolescentes. Veréis al final de la conferencia que hoy hay nuevas herramientas que sirven para valorar sobre todo los crímenes de honor y el acoso, porque tienen, como veréis, factores de riesgo más específicos. Pero la violencia contra la pareja es una modalidad de la violencia que es crónica, que es reiterativa y cíclica, lo cual tiene una peculiaridad muy importante cuando hablamos de prevención, porque básicamente hay que prevenir la reincidencia. El agresor, el autor, es proclive a pocos cambios y esto tiene una importancia grande cuando se confía excesivamente en que las intervenciones terapéuticas o sociales puedan modificar este comportamiento. La víctima también tiene sus peculiaridades porque es violencia contra la pareja. La víctima está social y afectivamente más o menos ligada con el agresor. El contexto ha sido durante años, iba a decir siglos, pero en la actualidad muy tolerante con este tipo de violencia, que tiene una prevalencia muy elevada, entre un 15 y un 20% en los países occidentales, lo cual es muy alto en términos de prevalencia y de presencia. Por eso es tan común y tan frecuente encontrarla en la realidad cotidiana. Tiene una incidencia anual del 2 al 5%, es decir, los casos nuevos cada año, que nos muestra también una importancia que le da mucha relevancia a nivel social. Es compleja y es heterogénea y sobre todo tiene una alta tasa de reiteración delictiva, que puede llegar al 60% en periodos de menos de 6 meses. En la violencia contra la pareja hay una manifiesta diferencia de poder entre el agresor y la víctima, que aunque veremos después que no necesariamente tiene que ser para parejas heterosexuales, en general la mayoría corresponden a este tipo de perfil. Suele suceder en el contexto privado y por tanto en el contexto donde las dificultades para la demostración van a ser muy grandes. El contexto habitual, no obstante, suele ser en el ámbito de la ruptura y la separación. Hemos de pensar que la violencia contra la pareja, como cualquier fenómeno que sucede entre los humanos, no es gratuito, fortuito o aleatorio, sino que tiene una relación muy directa con lo que es el conflicto, y en este caso el conflicto de pareja, y por tanto lo vamos a encontrar con una gran frecuencia con elementos que desencadenan en procesos de ruptura, de separación, etc. A lo largo del ciclo vital sabemos que hay muchos elementos predictores de la violencia cuando observamos que el haber sido miembro de una familia como adolescente o como preadolescente
donde ha habido violencia intrafamiliar y violencia de género, predispone tanto a los agresores a cometer esos delitos, pero también a las víctimas a sufrir estos procesos de victimización. Normalmente el vínculo afectivo es un elemento muy relevante en el campo de la violencia contra la pareja, lo cual no es exactamente igual cuando hablamos de violencia sexual, por ejemplo, entre personas que no son conocidas o que tienen relaciones pero no de pareja. Y por tanto encontramos una cierta indefinición legal en algunos países, donde no está claro, por ejemplo, a partir de qué momento hay que considerar que la víctima y el agresor tenían una relación de pareja sentimental, simplemente porque este es un elemento que afecta mucho cuando hablamos al noviazgo en la adolescencia. Hay que distinguir los tipos, pero la violencia contra la pareja generalmente suele ir combinada. Suelen aparecer fenómenos de violencia psicológica, sexual y física, junto con otros, de manera simultánea, lo cual a nivel forense es bastante complicado para poder discriminar exactamente en qué tipos de delitos se puede juzgar al agresor. Como hemos dicho, es repetitiva. También os he hablado de que el conflicto de pareja presente o anterior está básicamente relacionado con este tipo de violencia, y esto hace que, por ejemplo, parejas que han cambiado, que han roto, que se han divorciado, pueden volver a tener episodios de violencia en situaciones donde los hijos cambian la custodia o las parejas tienen nuevas parejas, y eso es un elemento que hace de este tipo de violencia una violencia muy especial, una violencia a la cual se le da una enorme importancia por su trascendencia social e individual. Fundamentalmente vamos a trabajar con violencia contra la pareja cuando ya ha sucedido algún hecho, porque no es algo que podamos prevenir de manera universal, en un sentido directo. Y cuando hablamos de valoración del riesgo, vamos a hablar de valoración del riesgo con personas que han estado o con antecedentes o que hay antecedentes de ese tipo de realidad. Bueno, es muy importante para la predicción que tengáis en cuenta la prevalencia del fenómeno. El fenómeno, por más que sea complejo, lo podemos clasificar especialmente en la variable gravedad. No es lo mismo el feminicidio que el maltrato habitual o que el maltrato que comporta hospitalización de la víctima. Tenemos que pensar siempre en este contexto de gravedad. ¿Por qué? Pues porque el feminicidio, aquí veis la prevalencia en España es de 3 por millón de casos, mientras que la frecuencia del maltrato habitual puede llegar a un 12% de las mujeres mayores de 16 años y que tienen pareja o expareja. Solamente os anticipo una cosa muy importante. Predecir un feminicidio prácticamente es imposible. Y lo es por la poca prevalencia que tiene. Mientras que el maltrato habitual, incluso el maltrato grave que comporta hospitalización o atención médica de la víctima, que está, como veis, en un 1 a un 3%, está en un rango en el cual se puede trabajar desde el punto de vista preventivo, y la SARA está pensada fundamentalmente para los dos niveles de gravedad superiores, es decir, genérico y también grave. Pero no se diseñó, esto me interesa mucho que lo tengáis bien registrado, para anticipar, predecir o valorar el riesgo de letalidad. El riesgo de feminicidio, repito, no es un tipo de violencia que claro que preocupa mucho a la sociedad, pero no se puede hacer una valoración del riesgo de este tipo de delito con la SARA porque prácticamente no tiene eficacia a la hora de hacer esta predicción. Bueno, los responsables de usar la guía son los profesionales que trabajan en el mundo forense y, naturalmente, estas personas tienen una gran responsabilidad porque toman decisiones que van a afectar a la víctima, van a afectar también al agresor y van a ayudar o dificultar la toma de decisiones por parte de jueces, incluso por parte de las propias parejas. Así que el profesional, que sois vosotros y en el futuro os dedicáis a este campo, básicamente vais a actuar para tomar decisiones. Y esas decisiones tienen 3 restricciones. Una, solo se pueden tomar decisiones que interesan a la seguridad, por supuesto, de la víctima, pero también a la seguridad jurídica del agresor. Así que el
que trabaja en el mundo forense está restringido por las normas, por las leyes y también, y por eso fue que se construyeron estas guías, por la transparencia de las decisiones. Es decir, un profesional del mundo forense hoy está expuesto no solo a que critiquen o discutan sus decisiones, sino sobre todo a que le pidan que justifique de una manera transparente en qué fundamentó sus decisiones. Con esta lógica en mente, prácticamente podíamos acabar la conferencia, porque lo que os quiero decir, que no lo voy a hacer, lo que os quiero decir es que la SARA se hizo con el tercer objetivo que veis aquí. La SARA es una guía que lo que permite es trasladar a los agentes jurídicos cuáles son los pasos a través de los cuales un profesional de la psicología forense llega a una conclusión. Y esa conclusión es que el riesgo de reiteración de la conducta violenta puede ser extremo, alto, medio, bajo, y con esta decisión tomar las medidas adecuadas para que se pueda realizar una prevención adecuada en función del riesgo. Bueno, la gran pregunta que se le va a plantear a muchos profesionales que trabajan en el mundo forense y en la violencia contra la pareja es ¿quién va a volver a repetir esa conducta? Esto es lo que llamaríamos en términos técnicos un reincidente, pero es allí donde hemos de situar el uso de las guías. El uso de las guías es para poder identificar quién de las personas que han cometido o que han sido imputadas o denunciadas por un comportamiento dentro del ámbito de la violencia contra la pareja, pues básicamente va a tener una probabilidad de repetir un acto de violencia contra la pareja grave o menor en gravedad, no el feminicidio como os he dicho antes. Bueno, fijaros, todo lo que os voy a explicar con poco detalle hoy tiene que ver fundamentalmente con las evidencias de la investigación que nos permite conocer bien cómo está funcionando este tipo de instrumentos. Si os fijáis aquí en la pantalla, os he puesto unos datos acerca de la reincidencia en diferentes tipos de delitos y sobre todo, no os olvidéis de lo que os voy a comentar. La reincidencia siempre tiene que ver con el intervalo temporal post-evaluación. Es decir, si yo considero que al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, puede haber una nueva acción violenta, no estoy haciendo predicciones a largo plazo, sino a medio y corto plazo, que es realmente donde vamos a manejarnos con la SARA. Uno no puede pensar que aplicando una SARA a un hombre que pegó a su novia cuando tenía 18 años, si durante toda la vida cualquier pareja futuro va a tener ese tipo de comportamiento. La SARA sirve para hacer evaluaciones a 6 meses, 3 meses, 8 meses, pero no sirve para hacer predicciones de futuro constante. Por tanto, recordarlo. Y fijaros en este momento cómo las tasas de reincidencia varían en porcentaje y la violencia contra la pareja simple se sitúa entre un 35 y un 50%. Es muy, muy frecuente. Pensar que un 35% es la gente que lleva gafas, la gente que fuma, es decir, es muy frecuente en la población un 35%. Sin embargo, la violencia contra la pareja grave, que comporta atención médica de la víctima, baja el nivel de reincidencia un 20%, y si os fijáis en las dos últimas líneas, los agresores de pareja que no han tenido tratamiento rehabilitador siguen teniendo una reincidencia a 2 años del 20%, pero los que han seguido un tratamiento adecuado reducen su riesgo de reincidencia a la mitad. Fijaros, no desaparece el riesgo de reincidencia, lo que pasa es que si tenemos un riesgo menor, es más fácil gestionar para que las cosas no vayan a peor, sino que se puedan intentar resolver en términos de valoración del riesgo. Bueno, ¿cómo podemos saber quién va a volver a repetir una conducta violenta contra su pareja o expareja? Pues hay 2 caminos. El camino clásico, el camino habitual, el tradicional, es evaluar la peligrosidad del agresor. Y el otro es el que hemos innovado desde el punto de vista técnico, donde se inserta el uso de la guía del SARA,
llamamos valorar el riesgo. Son dos caminos aparentemente similares, pero que tienen elementos dentro del proceso que son básicamente los que les distingue en eficacia y en transparencia. Podemos decir que la valoración de la peligrosidad tiene menos eficacia en la predicción que la valoración del riesgo, pero claramente la evaluación de la peligrosidad es mucho más críptico, más oscuro, más intuitivo que la valoración del riesgo, que gracias a la ayuda de las guías nos permite tener una transparencia importante de por qué hemos calificado como profesional el riesgo como alto, medio, etc. Ese es un esquema clásico en psicología forense. Queremos identificar la peligrosidad, evaluamos el estado clínico, la inadaptación social, la historia criminal, todo aquello que el perito sabe hacer utilizando lo que llamamos una metodología fundamentalmente clínica, entrevistas, biografía, búsqueda de trastorno mental, de consumo de drogas, todo aquello que puede explicarnos la peligrosidad de un individuo, y el juez va a ser quien decida si con esa información y otras que los jueces tienen se puede considerar que una persona imputada es peligrosa en términos criminales, y eso es lo que de alguna forma nos identificaría el riesgo de cometer un acto violento. Este tipo de comportamientos o de análisis, se basan fundamentalmente en tres guiones. Uno, el perfil del maltratador. Dos, la búsqueda de la psicopatía o del trastorno antisocial de la personalidad del agresor, que puede reiterar su conducta. O tres, y esto no hay que olvidarlo porque aparece a pesar de que no debería en el mundo de la psicología, aparece un concepto que los juristas, la opinión pública y muchos psicólogos creen que es un concepto de utilidad, que es la maldad. Hay quien dice, esta persona es una mala persona, es un mal padre, es una mala pareja, pero básicamente cuando se trata de identificar en qué encontramos ese calificativo, lo que hacemos es un argumento circular. Explicamos la manera de ser del individuo por la conducta que realiza. En general, lo que habitualmente vemos es mucho interés por el perfil del maltratador. Hay quien considera que esto es la clave para saber si esta persona reiterará o no el comportamiento delictivo, si tiene celos, si tiene actitudes machistas, si tiene una baja autoestima, si consuma drogas, si tiene dificultades laborales. La idea del perfil es una idea muy popular, pero es una idea muy poco precisa, porque comete falsos positivos. Es decir, hay hombres que tienen este perfil, pero que no maltratan a su pareja, y al revés, hombres que no tienen este perfil y sí maltratan a su pareja, lo que llamamos un falso negativo. Por tanto, hoy yo creo que es interesante considerar que hay que olvidar la estrategia de buscar el perfil, porque la variedad de los maltratadores es tan grande que nos podemos encontrar con excepciones mucho más habituales de lo que nos iría bien en el mundo forense. ¿Qué pasa con la psicopatía? La psicopatía es el trastorno antisocial de la personalidad, que la asociamos a la probabilidad de cometer nuevos delitos, especialmente la violencia contra la pareja, es poco frecuente. Es decir, es muy habitual encontrar maltratadores que no tienen antecedentes penales, que no han incumplido nunca ninguna norma y que son personas con un cierto nivel de adaptación social. Por supuesto, no todos. Claro que hay algunos psicópatas, pero son muy pocos. Y por tanto, no conviene buscar ese elemento porque, entre otras cosas, los psicópatas no suelen tener parejas ni exparejas, porque son gente que tienen una incapacidad afectiva para establecer unos vínculos y por tanto es muy difícil encontrar ese perfil. Bueno, ¿cuál es el modelo alternativo? El modelo de valoración del riesgo. Olvidaros, por tanto, de la búsqueda de características y atributos en la persona y considerar dos grandes elementos en el escenario del maltrato. Uno, los factores de riesgo que predicen el comportamiento violento de un hombre contra una mujer, o de una mujer contra su pareja, o de un hombre contra su pareja, también varón, ¿no? Y por último, los factores desencadenantes. Fijaros, los factores predictores
Algunos de ellos son atributos de la persona, pero otros tienen que ver con determinadas circunstancias y situaciones. Y los desencadenantes, sin duda, suelen ser elementos del escenario donde sucede el comportamiento violento. Atender a esto que os digo, la violencia contra la pareja no depende solo de cómo es el agresor, sino que depende de cómo es el agresor, cómo es la víctima, en qué circunstancias se encuentran en conflicto. Todo forma parte de los elementos que hacen que pueda aparecer o no la conducta violenta, con lo cual podemos estimar el riesgo utilizando esa estrategia, identificando factores de riesgo del autor, de la realidad, de la víctima, y podemos tener un calificativo en términos graduales, donde diríamos que el nivel verde es el nivel más bajo de riesgo, el nivel amarillo, el medio y el nivel rojo, el más elevado. A veces se le suma un violeta para hablar del nivel extremo. El nivel extremo simplemente significa que el nivel rojo, el nivel grave, puede ser inmediato, muy cercano en el tiempo. Por tanto, las medidas de prevención tienen que ser intensas y urgentes. En cambio, cuando estamos con el nivel verde, podemos esperar que el proceso vaya circulando con unos rangos mayores de tiempo de intervención, lo cual es positivo para evitar los daños en la víctima. Bueno, esto es valorar el riesgo. Vamos a profundizar un poquito más y luego veremos la guía, que es la que nos permite construir esta valoración. Bueno, la valoración del riesgo es un tema muy complejo, tiene un montón de preguntas, interrogantes. Aquí veis la secuencia a la que podríamos ocuparnos. De hecho, lo hacemos así en los cursos largos porque cada uno requiere su explicación. Yo voy a concentrarme en qué es y en cómo es la valoración del riesgo de violencia contra la pareja. Ahora es importante poner toda esta ristra de términos porque tiene su especificidad. Fijaros, ¿qué es? Bueno, evaluar el riesgo no es hacer un diagnóstico clínico, sino es estimar la probabilidad. Las palabras son muy importantes. Estimar quiere decir especular acerca. Probabilidad es básicamente una idea de que nadie sabe lo que puede pasar. Solo podemos estimar la probabilidad de que suceda, porque no tenemos una explicación causal, determinista, que nos permita hacer la predicción con la precisión que querríamos. Por tanto, podemos estimar la probabilidad, atender. Yo puedo estimar con un nivel muy alto, pero esa conducta no tiene por qué suceder. Pero también puedo equivocarme en hacer la estimación. Así que aquí el papel del profesional y de su calidad de trabajo tiene una gran importancia. Fundamentalmente lo que queremos es saber qué probabilidad hay, por qué y qué se puede hacer para que no suceda. Esto me interesa mucho que lo grabéis bien en vuestra mente. La valoración del riesgo no es una quiniela, no es decir, el riesgo es alto, porque si hacéis eso, el profesional o la propia víctima o vuestro compromiso ético lo que va a decir es, y para que no le pase a usted esto, tiene que hacer esto, esto y esto. O sea, llamamos gestión del riesgo. Porque claro, imaginaros que vosotros fuerais los responsables del Servicio Meteorológico de Argentina y os preguntan, ¿es probable que haya un huracán en Buenos Aires? Y digáis, sí, sí, muy probable. Y entonces la ciudadanía va a preguntar, ¿y qué hacemos? ¿Por qué? Porque esta es la lógica de la prevención. Y el esfuerzo que representa evaluar el riesgo con una guía como el SARA V3 va a tener utilidad para poder saber la probabilidad, pero sobre todo para poder saber qué hacer para evitar ese tipo de suceso que vamos a considerar más o menos probable. Bueno, ideas muy importantes. Estamos en la mitad de la conferencia, muy importante. La conducta no la podemos predecir. Estimar la probabilidad no es predecir la conducta. Nosotros no somos tarotistas, ni somos magos que identificamos lo que pasará en el futuro. Esto es muy importante porque en la intervención forense este es un hecho que suele suceder siempre cuando el pronóstico no se cumple. Cuando el pronóstico se cumple, todos están muy satisfechos
de la tarea del forense, pero eso naturalmente se valora poco, excepto por los profesionales, y en cambio los errores se pagan muy caros. Hay que tener mucho cuidado con esta formación de actividades en un profesional forense. Las guías no sirven para predecir, sirven para estimar la probabilidad de que suceda. En segundo lugar, eso quiere decir conocer qué factores de riesgo son importantes, no en el pasado, sino en el futuro. Y esa es una estimación, porque no podemos verificar lo que pasará, solo lo que pasó. Básicamente, la tarea, ese es el núcleo central de la tarea del forense. Lo que tiene que hacer es proyectar al futuro lo que ha podido deducir de lo que pasó anteriormente. Y esto, naturalmente, es una tarea especulativa, pero que tiene sus reglas, y la guía nos va a ayudar para seguirlas, para que no parezca un invento, un descubrimiento o una intuición, que a veces puede parecerlo cuando lo hacemos sin el uso de normas o protocolos. En última instancia, la predicción que podemos hacer puede ser acierto o error, pero sobre todo hay que tener muy presente de evitar cometer falsos negativos. Los falsos negativos son los que dicen que el riesgo es bajo, pero sin embargo la realidad nos demuestra que el riesgo era alto. ¿Por qué? Pues porque las consecuencias sobre la víctima a veces son irreversibles. Así que los falsos negativos son aquello que hemos de evitar con la máxima potencia. Naturalmente, el falso positivo, aquel por el que se dice que alguien tiene mucho riesgo y no comete un delito en el futuro, tiene consecuencias graves para el agresor. A veces es objeto de que le apliquen medidas penales. Por tanto, falso positivo es un error, falso negativo es otro error. Bueno, el falso negativo hay que evitarlo. Os anticipo, la guía no os va a dar la clave del criterio de compromiso entre falso positivo y falso negativo. Es una cosa que tenéis que tener vosotros, los técnicos, que lo vayáis a utilizar en el futuro, de acuerdo a la realidad dinámica y cambiante de la violencia contra la pareja en Argentina. Es decir, los cambios sociales, los cambios culturales, por grupos de edad, por grupos étnicos, por grupos culturales, hacen que la probabilidad varíe. Y quien tiene que saberlo, quien tiene que conocerlo bien, es el profesional que utilizará la SARA V3. Bueno, ¿qué es valorar el riesgo? 3 cosas. No es solo poner una etiqueta, no poner un semáforo. Primero, hay que estimar qué puede pasar. Por ejemplo, una mujer puede decir, mi marido me ha dicho que si me separo de él, me matará. Bueno, hay que evaluar la probabilidad letal. Es diferente de la continuidad del maltrato, porque no siempre el maltrato acaba en el feminicidio, y a veces ha habido feminicidios sin antecedentes de maltrato. Así que primero hay que saber qué puede pasar. Primero. Segundo, ¿en qué periodo temporal? ¿En los próximos días? ¿En las próximas semanas? No podemos ir más allá de meses. No podemos hacer predicción de 5 años en un matrimonio o en una pareja. Tienen que estar ajustados a los 8, 6, 10 meses, dependiendo de la dinámica en la cual podamos evaluar. No es lo mismo una pareja que está en fase de divorcio o en fase de conflicto por la custodia de los hijos, por la distribución del patrimonio, etc. El tiempo es muy importante y en última instancia hay que tener en cuenta la población. No es lo mismo parejas de 18 años que parejas de 75 años, que tengan los miembros de la pareja. Las edades, los grupos culturales, etcétera, hacen que todo vaya cambiando. Fijaros, criterio, plazo temporal y población son elementos que son anteriores al SARA y son imprescindibles que los conozcáis en función del conocimiento de la epidemiología de la violencia contra la pareja. Una vez decidido estos 3 elementos, lo que se hace, eso sí, con ayuda de la guía que veremos a continuación, evaluar la presencia o ausencia de factores de riesgo y decidir los niveles de riesgo. Y por último, todo forense
tiene que informar por escrito, de acuerdo a las normas y al tipo de procedimiento, cuál es el riesgo, los escenarios, etc. Todo esto forma parte de valorar el riesgo. Por tanto, en resumen, valorar el riesgo no es una actividad diagnóstica, no es una actividad clínica, no es una actividad asistencial, es una actividad forense que tiene unas pautas que hemos ido describiendo. Con lo cual, ya os anticipo que la SARA no es un test psicológico. La SARA no es una herramienta de diagnóstico clínico, es un protocolo de valoración del riesgo y que sirve, como veréis, para unos determinados tipos de violencia. En este caso, cuando la pareja o expareja, es decir, el agresor y la víctima, han tenido relaciones sexuales más o menos mantenidas en el tiempo, las siguen teniendo porque forman pareja o ya no las tienen porque se han separado. Solo sirve para eso el SARA. Dos comentarios más. Evaluar el riesgo es una tarea que nos lleva a una decisión relativa. No tenemos valores absolutos de riesgo, son relativos y dependen de las situaciones futuras. Por ejemplo, el riesgo puede ser bajo si la pareja se ha separado de mutuo acuerdo, pero puede aumentar cuando uno de los miembros de la pareja reclame los derechos de la custodia de un hijo, por ejemplo. Esos cambios dependen de los escenarios y los escenarios son muy importantes a la hora de predecir el futuro de la conducta violenta, porque hay escenarios que comportan la probabilidad de que la violencia aumente y otros que tienen la dirección contraria. Y esto siempre es importante, por eso decimos que el riesgo es relativo. Pensar, por ejemplo, que si hacemos un diagnóstico de una persona con un trastorno de personalidad, probablemente ese trastorno le acompañe toda la vida. En cambio, cuando hablamos del riesgo, el riesgo puede aparecer, desaparecer, incrementar, reducir con el paso del tiempo. Y eso el evaluador tiene que tenerlo presente. Y eso es para lo que le va a ayudar la SARA. Comparamos peligrosidad y riesgo porque me dijo Cecilia que era un tema que os interesaba mucho. Bueno, la peligrosidad es un atributo individual, es una característica de la persona, generalmente biográfica o situacional, pero principalmente del individuo. Por eso la tarea clínica clásicamente ha sido el eje central de la actividad del forense. En cambio, el riesgo es un componente dinámico de la propia relación entre la pareja, además de los atributos. Y esto es muy importante porque es lo que tenemos que evaluar. Esta dinámica, ya os la he comentado, es algo muy importante en la valoración. Por eso el riesgo se ha de evaluar de forma continua, se puede modificar. Y la SARA es una herramienta que sirve para evaluar constantemente el riesgo. La podemos utilizar hoy, con la misma pareja al cabo de 3 meses, al cabo de 6 meses. No pasa como con algunos test que una vez administrados no puedes volver a repetirlos porque tienen un efecto, digamos, de aprendizaje. Aquí no. La SARA es una guía que usa el profesional, que no contesta la mujer ni el hombre, la califica el profesional y por tanto se puede utilizar de forma reiterada porque es sensible a los cambios. Y es muy importante considerarlo en las tareas preventivas que a veces duran años desde el punto de vista de una pareja. Bueno, en última instancia, el maltratador de pareja, por tanto, no es un individuo peligroso. Bueno, pues si nos fijamos en la conducta, la cronicidad de esa conducta, la gravedad y la reincidencia, deberíamos decir que sí, que el agresor de pareja es un delincuente violento de los peores que nos podemos encontrar. Pero sin embargo, y esto es muy, muy importante, muchos maltratadores de pareja que hacen maltrato grave no tienen trastorno mental, no tienen trastorno de personalidad, no tienen problemas de adaptación, no consumen drogas, ni tienen historia criminal. Con lo cual nos encontramos con una gran paradoja, y es personas capaces de cometer delitos muy graves sin predictores de la conducta violenta. Y esto es lo que hace que la evaluación del riesgo de los maltratadores de pareja requiera un conocimiento y no unas presuposiciones, porque ahora uno dice,
Bueno, ¿cómo no va a consumir drogas? ¿O cómo no va a tener un trastorno de personalidad alguien que ha hecho y te saca un historial tremendo de malos tratos? Sin embargo, puede ser incluso un juez, un médico, un trabajador, sin antecedentes penales. Y esta realidad es lo que nos permite decir lo siguiente. Quizás es una primera conclusión. El maltratador de pareja no es alguien peligroso en términos criminales, pero sí que tiene un nivel de riesgo alto de reincidir con su pareja. Si queréis, podríamos decir que es peligroso con su pareja, pero no con el resto de la humanidad, entre comillas, ¿no? Y eso es muy importante, porque la SARA se construyó para poder valorar el riesgo en esta población particular y en este tipo de comportamientos delictivos. Bueno, vamos a ver cómo valoramos el riesgo. Bueno, valoramos el riesgo de tres maneras. Uno, juicio profesional no estructurado, que es la evaluación clínica tradicional, entrevista, aplicar pruebas psicológicas, antecedentes, evaluación que se hace en la mente del evaluador y que es el que va a dar el informe, claro, una mente entrenada, un experto, ¿no? No vamos a dejar en manos de alguien que no sabe una decisión de esta naturaleza. O el juicio estructurado, que es el que vamos a ver a continuación. El juicio estructurado es el juicio parecido al juicio clínico, pero que se hace con la ayuda de una guía. Y por tanto, el técnico no puede actuar ad libitum como él quiera, sino que tiene que seguir el protocolo que le marca la guía. Por último, hay técnicas actuariales que son protocolos tipo MMPI, etcétera, que no vamos a comentar, y la SARA no es un instrumento actuarial. Luego, no es un instrumento que tenga baremos y, por tanto, puede utilizarse en diferentes comunidades, colectivos, países, sin necesidad de hacer un proceso como se hace con los test psicométricos de personalidad o otros test similares. Bueno, aquí tenéis las tres técnicas básicas. El juicio clínico estructurado es el juicio del experto, la pericia o la experiencia clínica. El juicio clínico estructurado tiene que ver mucho con el no estructurado, excepto en el orden de los factores de riesgo que hay que analizar. Y la SARA es una de esas guías que vamos a utilizar parecidas al HCR20, a la PCL y a otras. Bueno, desde los años 90 hacia aquí, en todo el mundo, ha habido un gran ejercicio de construcción de guías. La primera y la de referencia ha sido siempre la SARA. Y aquí vemos instrumentos que se han construido en Canadá, en Norteamérica, en Australia. Nosotros en España hemos adaptado la SARA y también hemos construido una guía que es el RVD. En fin, hemos trabajado mucho desde el año 2003 con estas guías para poder facilitar su uso con profesionales del mundo forense. Las guías son pequeños libritos, entre comillas, como guías de instrucciones que nos sirven para evaluar los factores de riesgo que queremos incorporar. Ahora los veréis con la SARA V3 y iremos acabando. Básicamente las SARA se construyen de acuerdo al conocimiento científico y a la experiencia profesional. Me llevaría un poco lejos explicaros el origen, pero no lo voy a hacer, pero siempre hay que pensar que estas guías están basadas en las evidencias empíricas y científicas descubiertas. Sobre todo incluyen factores de riesgo específicos del tipo de violencia y del tipo de población. Por tanto, algunos factores de riesgo son comunes con otras guías, pero otros son específicos con la violencia contra la pareja. Y no tienen baremos, no tienen claves de corrección, ni ponderaciones de los factores de riesgo, como tienen la mayoría de los test que se necesita, que llamamos actuariales, que se necesita ahora ya lo sabéis, más que nunca, los protocolos y los recursos informáticos para hacer la corrección. Aquí no se necesita nada de todo esto porque una vez hemos evaluado los factores de riesgo, el técnico toma la decisión utilizando su experiencia y utilizando las peculiaridades del caso que tiene delante. ¿Qué factores de riesgo forman parte de la violencia contra la pareja? Pues básicamente muchos y diversos, pero me imagino que a todos os sonarán los celos, las actitudes machistas, las dificultades de la relación de pareja, los sentimientos de posesión, el narcisismo, el consumo de alcohol, las dificultades económicas, el deseo de venganza, las complicaciones por la vivienda,
Hay muchos factores de riesgo que son propios. Por ejemplo, cuando hablamos de la valoración del riesgo de un agresor sexual, generalmente aquellos que agreden sexualmente a mujeres que no conocen no son personas celosas. En cambio, hay agresores de pareja que agreden sexualmente a su expareja por celos, con lo cual tenemos realmente una combinación en la cual hay que identificar estos factores de riesgo. Todos no son igual de importantes para todas las parejas y en todas las situaciones. Y aquí es donde empieza a haber la gran dificultad para el profesional que hace evaluación, porque una cosa es saber los factores de riesgo y otra cosa es saberlos imputar y valorar en el caso particular que estamos haciendo. Y en última instancia, resumir en un nivel de riesgo todo lo que nos hemos encontrado con la guía. Esta es la guía, la SARA V2, nunca se llamó así, se llamó solo SARA, fue la que tuvo más difusión desde el año 97 hasta el 2015 en todo el mundo. Nosotros hicimos la adaptación al castellano. A la izquierda tenéis la carátula, la portada de la guía, que es un librito de unas 90 páginas de tamaño cuartilla, y al lado tenéis la lista de los factores de riesgo que utilizábamos con su sistema de codificación en el SARA V2. No me voy a entretener porque voy a hablar del SARA V3 y vais a ver el cambio importante que tuvo en el año 2015. La SARA V3 ha dejado de ser una guía de tamaño cuartilla, ahora es tamaño DIN A4, es grande, por tanto, pero sigue siendo un manual lleno de descripciones, ejemplos de factores de riesgo para poder atribuir al caso que estamos evaluando. De hecho, la V3, la SARA V3, ha sido muy valiente a la hora de plantear los factores de riesgo, que agrupa, hay unos 24 factores de riesgo que están en 3 grandes grupos. Me interesa mucho que recordéis esta estructura. Primero, hay factores de riesgo que tienen que ver con la naturaleza de la violencia contra la pareja. Por ejemplo, si lo que ha sucedido es amenazas o intimidación o lesiones físicas o violencia sexual grave, crónica, que ha aumentado en las últimas semanas y que se ha dado en el contexto de incumplimiento de medidas de alejamiento. Bueno, pues todo esto son factores de riesgo de la relación, del tipo de violencia. El segundo gran grupo son factores de riesgo del agresor. Aquí tenemos cómo considera las relaciones íntimas, cómo se comportan las relaciones sociales no sentimentales, qué relación tiene con el trabajo, con la economía, si ha sido víctima de malos tratos en la infancia, en la juventud, si tiene comportamientos antisociales, si tiene trastornos mentales, si tiene trastornos de personalidad, qué pasa con el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Todas estas variables son del agresor. Y, por esto digo que ha sido valiente la V3, ha incluido factores de riesgo de la víctima. Los factores de riesgo no son las causas de la conducta, ni tan siquiera implican responsabilidad. En este caso, por ejemplo, mujeres que tienen dificultades en controlar su seguridad personal o que tienen problemas de independencia desde el punto de vista social, que les faltan recursos personales, que no tienen recursos en la comunidad, que tienen actitudes que toleran el maltrato o que tienen problemas de salud mental. Todos estos son factores de riesgo. Fijaros, todos los factores de riesgo son factores que implican que su presencia aumenta la probabilidad de cometer este tipo de comportamientos. No hay factores de protección y la SARA, como todas las guías, permiten incorporar factores de riesgo específicos de la pareja que estamos analizando. Por ejemplo, si os fijáis en los factores de riesgo del perpetrador, la columna del medio, veréis que no aparece conductas sádicas, pero puede ser que en un caso que nosotros estemos evaluando sea muy relevante el comportamiento lesivo, dañino y sádico de la pareja sobre la víctima. Bueno, pues el evaluador puede incorporar ese factor de riesgo, que aunque no está en la guía, es relevante en el caso particular. Esto permite adecuar muy bien la guía a cada caso y le da una gran flexibilidad a la hora de poder hacer valoraciones en el caso real, en el momento en que estamos haciendo la evaluación. Bueno, la guía, que tiene unas 120 páginas,
con ejemplos, con instrucciones, tiene varias cosas. Fundamentalmente tiene la descripción de los factores de riesgo, su codificación y su valoración. Para que ¿Perdón? Porque así, ¿vamos bien de tiempo, Cecilia? Vamos, perfecto. Sí, 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 no te preocupes. Me quedan unos 10 minutos o 5 minutos para acabar, ¿vale? Os voy a enseñar No unos te ejemplos, hagas ningún ya problema. es suficiente. Bueno, No la te hagas guía, ningún como problema. digo, tiene toda la información para que uno pueda usarla de forma constante. De hecho, os recomiendo que si vais a usarla, la tengáis siempre al lado de vuestros papeles, para que podáis perfilar, definir, afinar en la presencia o no, porque ahora vais a ver que la tarea que hace el técnico es codificar y valorar los factores de riesgo uno tras otro. Es decir, no decimos este hombre es peligroso, sino decimos tiene 27 factores de riesgo de forma presente, y ahí es lo que nos permite hacer una consecuencia de valoración del riesgo. No estamos ante un instrumento actuarial donde tengamos fórmulas matemáticas, pero tenemos una herramienta que es el juicio clínico, que se hace después de la valoración. Bueno, todo eso está explicado en la guía, y luego vienen ejemplos, etcétera, de cada una de los factores de riesgo. Y luego viene un grupo de hojas de trabajo donde os voy a enseñar cómo se hace brevemente, donde realmente el técnico va a verter y va a escribir y va a anotar y va a tomar decisiones sobre los factores de riesgo. Por ejemplo, las hojas de trabajo te permiten conocer la biografía del autor, te pide que describas las conductas violentas que se conocen en el caso de esta pareja. Luego hay un apartado largo de valoración del riesgo de los factores uno a uno y ver su importancia en el caso particular. Luego hay una instrucción para formulación de caso, que es un poco explicar la hipótesis de por qué se dio la violencia en el futuro y que puede pasar, perdón, en el pasado y que puede pasar en el futuro. Luego hay indicaciones sobre qué escenarios podemos encontrar en un futuro donde la violencia pueda cambiar de nivel. Y también planes de gestión y lo que sería el resumen de la evaluación. Yo os he mostrado antes un semáforo para indicar el resumen de la evaluación, pero veréis que es bastante más sofisticado. Os pongo algunos ejemplos de estas cosas. Aquí tenéis el manual, el SARA, debajo tenéis anexo B, que es la muestra de hoja de trabajo, donde hay mucha información que vais a poder registrar, y en el anexo A es como la plantilla final. En la plantilla final lo que veis es una lista donde están los 24 factores de riesgo que os he comentado y unas columnas donde hay un encabezamiento que pone pasado, reciente. Cada factor de riesgo vamos a evaluarlo de dos maneras. Uno, acerca de la historia anterior de la pareja y acerca de los últimos días o semanas de esa pareja. Por ejemplo, veis N1, intimidación. Lo que encontraréis en la guía es una descripción de qué es lo que se entiende por intimidación, con ejemplos para poder hacer una codificación que tiene que ver con, si os fijáis, después pone SPNO. Empezamos por el último, la O es omisión. Imaginaros que en vuestro historial del caso no tenéis nada de información sobre sucesos de intimidación. No es lo mismo no saber nada que saber que no han pasado, que es esa N que está al lado. Si no ha pasado, entonces vamos a marcar ahí la casilla. Si es probable, P, o si es seguro, S, vamos a marcar en el pasado, pero en el reciente sería, imaginaros que esta mujer ha denunciado a su pareja porque en las últimas 3 semanas le está pegando, amenazando, etc. Bueno, pues entonces hay que evaluar si en esas 3 semanas ha habido intimidación. Y así con cada factor de riesgo. Amenazas, violencia física, etc. Y vamos rellenando esa especie de quiniela, esa especie de boleto, pero naturalmente lo hacemos de manera compleja. Vais a ver lo que quiero decir. Mirad, esto es la casilla donde hemos de poner la evidencia que permite la codificación. Aquí veis, por ejemplo, intimidación. Y en el caso particular, que os pongo el ejemplo, se incluye tanto la denunciante como la testigo, una vecina, informó de que
las agresiones verbales son frecuentes, son de elevada intensidad y suelen presentarse en forma de gritos e insultos del agresor hacia la víctima. Esta violencia psicológica suele ser precedente de las agresiones físicas, lo que pueden funcionar para la víctima como señales anticipatorias a estas últimas. Pero además tenemos otra evidencia, y es que en el testimonio policial el agresor habría aceptado que había dañado el mobiliario, había roto la mesita de cristal del comedor, en una supuesta discusión con la víctima. Bueno, si estas evidencias las tenemos, podemos poner arriba, si os fijáis a la derecha, pone presencia en el pasado, sí que había intimidación. Presencia reciente, también había intimidación. Esto es lo que hay que hacer con el SARA. Mirar uno a uno los factores de riesgo y mostrar y calificar la presencia probable, la ausencia, porque si uno se encuentra con que no tiene información, el técnico tiene que recabar esa información, ahí donde sea adecuada, si se puede obtener. Bueno, sería largo y esto es el entrenamiento del uso de la SARA. Todo va así, todos los factores de riesgo van así. ¿Y qué es lo que hacemos al final? Pues bueno, resumimos los factores de riesgo, y llegaríamos a este último hoja, que es el resumen, y si os fijáis, tenemos la opinión del técnico con su valoración. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nivel de priorización? ¿Qué quiere decir priorización? Pues intervenir cuanto antes, porque el riesgo es elevado o es inmediato. Y ahí ponemos alto, moderado o bajo. Y en este caso, el técnico codificó como moderado. Para hacer esta codificación no hay baremos, no hay plantillas, no hay fórmulas de corrección. Simplemente el técnico se hace consciente de los factores de riesgo presentes que afectan a la priorización. Por ejemplo, muchos factores de riesgo presentes recientes hacen que un caso tenga más riesgo que sean antiguos en la historia personal, ¿no? Luego, daño físico grave. ¿Qué probabilidad hay de que haya un daño físico grave? Aquí hemos marcado dos, alto y moderado. ¿Qué inminente es la violencia física? Bueno, no es muy inminente, es baja, con lo cual da un tiempo para gestionar. Y por último nos dicen, ¿hay otros riesgos posibles? Por ejemplo, ¿podría haber un riesgo de violencia sexual o un riesgo de suicidio? Y entonces aquí lo que vemos es que hay un nivel alto de violencia accesoria. Y por último, nos dice el informe cuánto hemos de tardar en volver a revalorar el caso. Y aquí nos indican que deberíamos de tardar un máximo de 6 meses en volver a reevaluar el caso, siempre y cuando no haya nuevos incidentes que requieran una intervención. Bueno, he ido muy deprisa, pero esa es un poco la imagen de la SARA V3 y su utilización. Si os interesa, la podéis adquirir en TEA, aquí tenéis la referencia, que es la distribuidora para España y Latinoamérica de esta guía, pero en el caso del SV3, de la SARA SV3, se hizo una adaptación, bueno, es la misma que la española, pero editada en Argentina, en la editorial Brujas. Bueno, toda esta información, si tenéis interés, tanto Cecilia como yo, os lo podemos facilitar. Voy a ir acabando. Cuando evaluamos la valoración del riesgo de violencia contra una pareja, el SARA sirve para evaluar hombre que agrede a mujer, hombre que agrede a hombre que forma su pareja o expareja, mujer, mujer, es decir, no está pensada para la pareja heterosexual adulta. Se puede utilizar con adolescentes, se puede utilizar con adultos, se puede utilizar con personas mayores, pero el profesional tiene que tomar decisiones importantes. Y por eso os decía en la primera parte de la intervención que hay que reconocer qué tipo de violencia y qué tipo de pareja estamos estudiando. Hay veces que conviene, por ejemplo, añadir otras evaluaciones. Imaginaros que en un caso donde el agresor tiene un historial importante delictivo o un historial importante de enfermedades mentales crónicas, sería muy adecuado complementar la SARA con el HCR20, que es un instrumento específico parecido a la PCL, pero mucho más específico para este tipo de personas. O también, si el problema que nos preocupa es lo que llamamos la violencia de crimen de honor, supongo que habéis oído hablar del tema, nosotros nos hemos encontrado en España
con personas que vienen de culturas especialmente hindúes, que tienen una tendencia muy grande al crimen de honor, igual que pasaba años antes en el sur de España o en el sur de Estados Unidos. Los crímenes de honor hay que evaluarlos con instrumentos específicos. Y se ha diseñado uno que tenemos una adaptación experimental que se llama el Patriarch, que es para este tipo de comportamientos. En resumen, todas las posibilidades de evaluar el riesgo se pueden complementar en función de las peculiaridades del caso que trabajamos. ¿Dónde se aplica? Pues en muchos ámbitos. Se puede aplicar en el mundo de la justicia y de la seguridad, se puede aplicar en el mundo clínico sanitario y se puede aplicar en el mundo socioasistencial. Es decir, la SARA, por sus características, se hizo en un contexto forense, para usos jurídicos, pero se puede utilizar en muchos otros contextos. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de pareja se pueden gestionar en una consulta de psicología o pueden estar dándose en un hospital, etcétera, etcétera. Por tanto, como vemos, la evaluación del riesgo de violencia contra la pareja es propia de no solo de psicólogos, sino de otros profesionales que tengan los dos requisitos que os he puesto en la previa. Bueno, voy a ir al final ya, perdón. La SARA es una guía, fijaros, para ayudar al profesional, no para sustituirlo. Aunque hoy estamos frente a protocolos que posiblemente se basen en la inteligencia artificial, tanto estos como la SARA son herramientas de ayuda al profesional. No son herramientas que hagan que el profesional deje de tener un papel destacado y que haya un robot que decida por el profesional. Este es un tema muy importante que tenéis que recordar. Y ya voy a acabar con dos transparencias que me parecen especialmente importantes. La de conclusiones, obviamente. Pero fijaros, estimar el riesgo de violencia no es una tarea fácil. La SARA puede ayudar, pero es una tarea difícil o muy difícil. A veces es una tarea casi imposible, especialmente en el feminicidio. ¿Y por qué? Porque la violencia grave contra la pareja es de baja prevalencia. Es decir, no es muy frecuente la grave. En segundo lugar, los factores de riesgo y la conducta violenta que queremos predecir tienen asociaciones de muy baja intensidad. Por ejemplo, el estar desempleado no es un gran factor de riesgo de la violencia contra la pareja, pero en algunos casos se convierte en un factor de riesgo muy importante. Esta distinción es responsabilidad del profesional, pero la guía te explica cómo puedes hacer una valoración teniendo en cuenta esta realidad. Ética y legalmente es una actividad muy comprometida. ¿Por qué? Hombre, porque si cometemos un falso negativo, la víctima va a sufrir las consecuencias, se va a ir de nuestra consulta pensando que tiene un riesgo bajo y el maltratador puede tener un riesgo alto y habernos equivocado. Pero también puede ser con los derechos del agresor, que también los tiene. ¿Por qué? Porque podemos informar de un alto riesgo, el juez tomar una decisión de privarlo de libertad y habernos equivocado en la estimación del riesgo. Bueno, por tanto, éticamente es una actividad para la cual hay que estar muy bien entrenado, porque no es irrelevante las decisiones que se toman con este tipo de instrumentos. Pero, y esta es mi conclusión final, es la mejor opción profesional para prevenir la violencia de pareja. A pesar de todo, es lo mejor que podemos utilizar porque permite defenderse a la víctima, permite tomar buenas decisiones jurídicas y a veces las malas decisiones profesionales son factores de riesgo de la violencia contra la pareja. Esto la policía lo sabe mucho, que a veces una detención inadecuada lo que hace es despertar sentimientos de venganza en el agresor y esto a veces desencadena conductas violentas. Bueno, la separación es el gran factor de riesgo del asesinato. Así que hay que tener cuidado, no con que no se tomen esas decisiones, sino las consecuencias de tomarlas. En resumen, primero, prevenir la violencia contra la pareja implica siempre valorar el riesgo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, la SARA V3 es una guía de juicio profesional estructurado para violencia contra la pareja y solo para esto. Tercero, para usar la SARA V3 de manera profesional hace falta entrenamiento, hace falta preparación,
hace falta tener un grado de eficiencia adecuado. Y la SARA V3 tiene múltiples usos en la práctica forense. Por ejemplo, se puede utilizar en denuncias penales, pero también en procesos civiles, donde pueden haber casos de violencia en un futuro. En resumen, espero que si os interese paséis adelante en la formación, las uséis, y quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna consulta o alguna pregunta, tanto ahora como en el futuro a través del correo electrónico. Bueno, muchas gracias por haber llegado al final de nuestro ciclo 2023 de los webinars Café Forense. Espero que la charla que nos dio el doctor Puello ha sido de tu interés, que haya sido útil y aporte a tu formación. No te olvides que vamos a estar con un 2024 lleno de sorpresas, con otros referentes también internacionales, y en donde podrás seguir aprendiendo, formándote y compartiendo con nosotros en esta comunidad que es justamente Universi, pensada en función a formar colegas, acompañar colegas y brindar soluciones que muchas veces entre todos nos resulta mucho más llevadero que cuando trabajamos de manera aislada. Así que seguid siendo parte de este hermoso grupo y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos al 2024.